tienen que ser completas. Porque estaba muerto antes del golpe, ¿no? Aunque tengan la cabeza separada, que a nosotros nos ha llegado en tráfico de un motorista. Claro. La cabeza dentro del casco y el cuerpo por otro lado. Porque fue un tiroteo que se hizo en la sede donde estaban depositados todos los euros antes de que entrara, fue en el año 2001. Y entonces, con la buena suerte de que era una fábrica de tabaco y allí entraron unos que lo que iban es a robar tabaco. Pero la vigilancia que había allí era bestial. Por los euros se entabló un tiroteo. Los accidentes de tráfico eran la primera causa de muerte en gente joven y los suicidios son la segunda. Y política de prevención del suicidio hay poquísimas. Pasaban cosas turbulentas y luego muchos cursos de formación. Turbulenta. Sí, pero es que luego muchos cursos. No, el triángulo turbulento está en Valencia. Eso es. No me digas. Eso es donde más cosas raras pasan. Venga ya. Yo primero llego y miro. No toco nada. Porque además durante ese tiempo normalmente la científica, la escrita, está realizando fotografías de todo y yo prefiero no tocar nada. Y luego ya pues, cuando empiezo a tocar, o si ya de entrada al verlo hay algo en la postura o en la escena que no me cuadra, primero pregunto y luego ya empiezo a tocar e investigo. Serían 4 forenses de guardia cada 24 horas en toda la provincia de Cádiz. ¿Y tú eres funcionaria, no? Funcionario. Sí, señor. ¿Del Estado, de la provincia? ¿De sanidad? De justicia. Porque nosotros pertenecemos a justicia. Ay, me has cogido, ¿eh? Pues sí. Somos médicos porque tenemos que tener la carrera de medicina y luego se accede a las plazas de médico forense por una oposición que se convoca con justicia. Somos personal al servicio de la Administración de Justicia y tenemos categoría de funcionarios públicos. Entonces, ¿tú estudias medicina? Exactamente. ¿No te tienes que sacar el MIR? No, bueno, aunque hoy en día eso lo han cambiado. La especialidad de medicina legal y forense siempre ha estado vía MIR, pero era de las pocas especialidades que se hacía. Cuando aprobabas el MIR, tú ingresabas como en una especie de academia, en las facultades, se cursaba esta especialidad y la tenías por sanidad, que es la vía MIR. Claro, pero eso no te garantizaba una plaza. Entonces, la plaza de medicina forense como tal, que antes estábamos adscritos a los juzgados, se convocaban con las oposiciones de justicia. Para esa plaza no te exigían tener la especialidad de medicina legal y forense. Ahora sí exigen tener la especialidad de medicina legal y forense. A partir de las convocatorias posteriores a las últimas que se han hecho, ya se va a exigir. Y de hecho, la formación de los futuros forenses vía MIR va a recaer en nosotros, en los que pertenecemos ahora a los institutos de medicina legal. Vale. En convenio con las universidades. Pero antes, cuando yo las aprobé, que de esto hace ya 20 y tantos años largos, tú terminabas la carrera y con tu título de licenciatura te preparabas la oposición con un preparador porque no era una oposición al uso vía MIR y tú te presentabas por justicia. Y luego, una vez en justicia, se hacían exámenes mixtos y exámenes de especialidad para tenerla reconocida la especialidad por sanidad. Pero nosotros pertenecemos a justicia. ¿Cuánto tiempo se tardaba en llegar a ser forense? A ver, es que en esa época normalmente las oposiciones se convocaban cada año, año y medio. Tú te presentabas, había gente que las aprobaba a la primera, gente a la segunda, porque el temario era, al principio era examinarte de un primer oral tipo tema, 3 temas larguísimos a escribir durante 7 horas, luego tenías un oral en el que tenías que cantar una serie de temas delante de un tribunal y luego tenías un práctico en el que tenías que elaborar a la vista de una autopsia o del reconocimiento de un lesionado, pues el correspondiente informe. Entonces, eso era el examen. Cuando yo me examiné, podías tardar 1 año y medio, 2 años o 3 años en sacártela. Eso ya dependía, pero ibas con un preparador. No era vía MIR, que era tipo test y todo eso, no. Son exámenes completamente distintos, no se parecen en nada el MIR a lo que es la preparación de esta oposición. ¿Es duro? Hombre,
es una oposición que se parece más a las de justicia, como las de letrado de la Administración de Justicia, un fiscal y juez, ¿no? Que esos son ya las... Pero los letrados de la Administración de Justicia son muy parecidos en categoría o en dificultad más bien de aprobar la oposición, es parecida. Ya ves. Bueno, pues ya nos hemos comido unas pocas de preguntas. Para todo aquel que le haya dado el play, pues tengo delante mía, os habréis dado cuenta, a una forense, a una funcionaria de forense. Funcionaria ¿Funcionaria de forense? Funcionaria de justicia. De justicia. Yo soy funcionaria de justicia. Vale. Se llama Carmen González y ejerce en la zona de Cádiz. Y vamos a retomar lo que estamos hablando. ¿Lo tuyo es vocación? Lo mío es mezcla de vocación. Yo te explico. Es que al hilo de cómo se llega a esto, yo empecé a estudiar la carrera de medicina. Yo pensaba o quería ser cardiólogo o traumatóloga. Imagínate la diferencia. Pero cuando yo estoy en tercero de carrera, son los años del 6=0, un montón de movilizaciones que decían que estudiar luego tenías que hacer, que no servía hacer cerca de 30 años. ¿El 6=0? No tengo 6 años de carrera que iban a ser igual a 0 porque después de estudiar 6 años no ibas a poder ejercer, claro. Tenías que hacer un montón total. Entonces, eso unido a una serie de circunstancias personales, pues me hicieron terminar aprobando una oposición de funcionaria de justicia, pero de funcionaria de justicia como los funcionarios que están hoy de tramitadores, de oficiales, de auxiliares, y empecé a trabajar en un juzgado con 20 años a estudiarme la carrera de medicina al mismo tiempo y a trabajar de funcionaria, haciendo guardia con los jueces, con los detenidos y todo. ¿Qué pasa? En aquella época los médicos forenses que había no escribían como nosotros ahora que escribimos nuestros informes. Entonces me buscaban siempre a mí porque como yo estudiaba medicina no me tenían que explicar cómo se escribían determinadas palabras y me buscaban para que yo se los copiara mecanografiadamente. Y a partir de ahí, de tanto copiar, yo veía, me daba morbillo eso un poco del crimen y tal y como terminé la carrera viendo lo largo y lo tedioso que se me podía a mí hacer prepararme un MIR trabajando y estudiando, pues me dio por hablar con uno de los forenses de donde yo trabajaba, que era preparador, y empecé a preparar. Y entonces directamente fue a acabar y la verdad es que engloba es una especialidad que engloba muchas de las cosas que a mí me gustaban de la medicina. Entre comillas, tú me vas a decir que cómo te pueden gustar los muertos. Bueno, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando estaba preparando esto y estaba hablando contigo, yo no quería entrar en el tema de los muertos porque yo creo que eso está muy es por lo que más se nos conoce, y al final terminaremos hablando de las series de televisión y demás. Eso es un clásico. Pero yo soy consciente de que, porque a mí me gusta la investigación de incendios, soy consciente de que tenéis que hacer informes periciales, informes de cierto tipo, que aparte de los muertos tenéis más cosas. Es decir, en forencia médico-legal, ¿se podría llamar así? Sí, son en medicina legal. ¿Las especialidades cuáles son? A ver, como especialidades no hay. Es lo que te he contado antes de que la especialidad de medicina legal es una especialidad como tal en sanidad. Luego, una vez que tú eres médico forense, te adscribes a determinados servicios, que aquí, por ejemplo, está organizado el de patología, que es el que se dedica normalmente a realizar las autopsias. Uh-huh. Ahí se te presuponen más conocimientos de anatomía patológica y, de hecho, luego existen cursos de expertización, que es lo que te digo, que no somos realmente especialistas. Ya, te entiendo. Pero sí hay cursos de expertización dependiendo del servicio en el que trabaja. Luego está el de clínica, que se dedica sobre todo a la valoración del daño corporal, que es lo que siempre la gente habla de los accidentes de tráfico, las lesionadas por agresión, problemas laborales de incapacidades y tal. Y luego está el servicio de psiquiatría, ajá, que lleva todo el tema de las antiguas incapacidades, que hoy son medidas de apoyo, las imputabilidades de cuando alguien comete un delito, ver si todos tendemos a pensar que cuando alguien comete un delito es porque le pasa algo mentalmente, pero de eso es de lo que se trata, una imputabilidad, de ver si realmente la persona que ha hecho un delito es imputable del hecho que ha conocido, si le puedes acusar,
porque en los casos en los que hay claro. un psicótico o un discapacitado intelectual grave, muchas veces no saben lo que están haciendo. ¿Y lo valoras tú? ¿O un psiquiatra que ha expertizado? Nada. ¿Lo valoras nosotros, con expertización en esa rama. Pero ya te digo que especialidades como tal dentro no están. Hay algunos institutos de medicina legal en País Vasco y en Valencia que se han empezado a hacer cursos de especialistas, pero como tal no están reconocidos, son expertos, salvo que tú antes tuvieras la especialidad vía sanidad por otros métodos, que tenemos psiquiatras que luego se han metido a forenses pero si no la tienes reconocida por sanidad la única especialidad que hay reconocida es la medicina legal y forense. ¿Y la tuya cuál es exactamente? La medicina más fuerte, la patología. La más fuerte de las tres que hay es que cada una tiene... ¿A la que tú más te dedicas? Yo ahora psiquiatría, pero yo antes me he tirado como 10 años en patología y también he estado en clínicas. Soy de las pocas forenses del Instituto de Medicina Legal de Cádiz que ha estado en los 3 servicios que hay. Sí. ¿Pero de decisión propia o tú...? No, a ver, había siempre historia. El de psiquiatría lo elegí yo y el de patología al principio también. Luego ya la salida de patología hubo ahí como una especie de renovación, o algunos problemas por un lado o por otro, pero bueno, la cuestión es que me fui a clínica, que antes de llegar aquí era de lo que mejor se me daba y sin embargo lo que más me atraía era la patología, que es el tema de las autopsias, que parece que es lo que más define nuestra profesión. Pues sí. Claro. Pero a lo mejor te puedes llegar a cansar de ver cadáveres o ver gente con problemas y decides cambiar tu... Hombre, tú puedes cambiar. Lo que pasa es que es verdad que luego la Junta de Andalucía, que nosotros ahora mismo dependemos de ellos, porque antes nosotros somos cuerpo nacional, pero los gobiernos y los ministerios empezaron a transferir competencias y los médicos forenses estamos transferidos a la Junta de Andalucía y en el resto de comunidades pasa igual. Entonces sí que es verdad que una vez que nos transfieren no hay una RPT propiamente dicha todavía, pero si tú te adscribes a un servicio suele haber más dificultades para cambiar, porque luego la formación continuada que te da la Junta va orientada al servicio al que pertenece. Es que, claro, y aparte la formación que hacen ustedes tiene que ser continua, ¿no? Es decir... Bueno, porque es que luego las actualizaciones en la ley, los cambios de ley que a nosotros nos afectan, la misma ley trans que ha salido hace poco, los cambios de sexo los supervisaríamos, entre comillas, nosotros para cambiar las inscripciones en el registro civil. Vaya, claro. ¿Qué horario tenéis realmente? A ver, nosotros en las guardias tenemos guardias de 24 horas, aquí en la provincia de Cádiz. Hay otros institutos de medicina legal en España que mantienen guardias semanales. ¿Guardia semanal a qué te refieres? ¿Que durante los 7 días de la semana hay está un único pendiente? forense de guardia? Yo empecé así. Vale. Incluso de guardias continuas. Y solo libraba un fin de semana de cada 2 que nos turnábamos con un compañero. Pero por aquel entonces eras joven, ¿no? Y por aquel entonces eras joven y te importaba un pimiento. Era joven y ahora ya. Y yo, vamos, como para. Es que estamos hablando de 7 días pendientes del teléfono. Exactamente. Vivir pendiente del teléfono a cualquier hora del día o de la noche. Y la gente, lamentablemente, sigue falleciendo. Y no decide la hora. Y no tiene horario. Ahí. Entonces, eso eran los principios. Hoy en día se organiza por guardia. Y luego, pues tu trabajo normal, que pasamos consultas normalmente en los juzgados o en las dependencias del Instituto de Medicina Legal, pues tienes un horario de funcionario. Vale. Por la mañana tienes tus pacientes citados, elaboras tus informes, asistimos a juicio, porque también asistimos a juicio, y lo que vaya surgiendo. ¿Cómo te organizas? Porque si tú tienes un horario y tienes pacientes y te llega un juicio y te entra un... Espérate. Claro, tú tienes un horario de trabajo. Tienes que ir a juicio. Te entra un cadáver. Eso, ¿cómo tenéis secretariado? Nosotros tenemos unos funcionarios que trabajan en el Instituto de Medicina Legal y los jefes de cada servicio y el director, que el trabajo está organizado mediante agenda. Entonces, tú se supone que estando de guardia no tienes pacientes citados. Vale. Entonces, y cuando no, o sea, cuando tienes consulta,
no tienes guardia y no te puede llegar un cadáver. Vale, es decir, y tú estás dando consulta, hay otro compañero tuyo que si hay un cadáver va. Claro, que son los que están de guardia. Los que tienen de guardia no tienen servicios programados, quitando la asistencia a juicio, que los tribunales no tienen en cuenta nuestra agenda y te citan. Y ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada. Deber inexcusable. Ahí deber inexcusable. Entonces. Y cancelar la agenda. Agenda de guardia no se cancela. Tú sigues de guardia. Lo que sí está previsto es un sistema de sustitución entre los 4 compañeros que están de guardia en la provincia de Cádiz para que en casos de simultaneidad o que tengas el deber inexcusable de asistir a un juicio, pues te pueda cubrir alguien si realizas algo de eso. Pero realmente es que tú estando de guardia no tienes ningún servicio programado de pacientes que te vengan y tal. Es solamente el que te citen a juicio, lo único que se puede compatibilizar con la guardia. Y claro, y ustedes como nosotros siempre llegáis tarde. Hombre, ¿no? A nosotros siempre nos esperan. A nosotros siempre nos esperan. Sí, hay que esperar. Venga, ya está. A ver. Yo he estado muchas horas en la carretera esperando. Claro, evidentemente. Y en casas de gente que se ha suicidado o ha fallecido sola y se ha abierto el inmueble y hay que esperar que el forense dictamine el levantamiento. Se pone en marcha el protocolo, llegan unos, llegan otros, y nosotros llegamos al final, porque muchas veces además nos avisan tarde. Pero bueno. ¿Sí, porque nadie cae en llamaros o qué? Sí es verdad que caen. Lo que pasa es que normalmente el protocolo lo suelen poner en marcha los servicios médicos cuando llegan y certifican la muerte. Vale. Y entonces su primera historia es llamar a la policía. La policía pone en marcha a la patrulla que tiene que ir porque normalmente se desplaza primero un Z. Llegan allí, miran qué es lo que hay, qué es lo que no hay, informan a sala, la sala ya pone en marcha el protocolo, llaman a los compañeros de la escrita o de la científica que tengan que ir contigo, te llaman a ti, avisan al juez, porque el juez es obligatorio avisarlo, aunque desde el 2003 los jueces delegan el levantamiento en los forenses. Delegan. Vale. Antes la comisión judicial era completa. Tenía que ir el juez, el secretario, el médico forense. Vale. Pero desde el 2003 el juez tiene la potestad de delegar en los médicos forenses el levantamiento de cadáver. Suelen delegar casi todos, salvo los homicidios. Los homicidios no los delegan. Vale. Los homicidios sigue yendo la comisión judicial completa. Entonces... Bueno, pues, vale. ¿Delega con responsabilidad? Sí. Y con categoría de autoridad. Vale, porque sois autoridad. ¿Ustedes sois autoridad? Sí, ¿no? Sí, y en un levantamiento más. Es decir, yo no tengo problema en obedecer, pero ¿me mandas a mí? En el levantamiento podría. Lo que pasa es que realmente en la práctica nosotros... Pero realmente yo estoy haciendo algo mal. Ponte que yo estoy haciendo algo mal, porque por ignorancia. ¿Tú me puedes ordenar que deje de hacerlo? Sí. Vale. Tú llegas, por ejemplo, y te encuentras Manipulo un cadáver. el cadáver. Y Estás liando. Quieto, no lo toques. Un cadáver no se toca. Eso estoy yo harto de contarlo. Eso está claro, pero... Eso está clarísimo. Bueno, pero, para mí, al menos para mí. Al menos para ti, porque yo he hecho muchos simulacros de gran catástrofe y te los mueven, que da igual. Claro. Sí. No porque se enteran que el cadáver no se puede tocar. No voy a mirar ni esto, creo hoy. ¿Cuánto tiempo has llegado a estar trabajando de forma continua? Si tú entras un día a las 8 de la mañana y has llegado a tu casa a las 2 de la mañana. Yo recuerdo la noche más loca, y te digo noche porque eso fue pero noche... de fiesta no, estoy hablando de serio. De trabajo, vale. trabajo. Antes de que empezaran, de que se territorializaran todas las guardias en los 4... los 4 que tenemos, la sierra va por un lado, las 4 zonas, nosotros teníamos guardias semanales, como te he dicho antes, unas por Bahía y otras por la sierra. Y luego había un compañero que se quedaba 24 horas de guardia con toda la provincia de Cádiz menos Campo de Gibraltar. Wow. Claro, bueno, pues esa noche yo empecé como a las 9 de la noche, tuve que venirme a Jerez. Me volví a mi domicilio con el taxi de la guardia, tenemos unos servicios contratados. Antes de que llego al portal me llaman para irme a Bornos, cuando ya había llegado casi a San Fernando de vuelta. Cuando estoy volviendo de Bornos y estoy en Jerez, me tengo que ir a Olvera.
empecé a las 9 de la noche y llegué a mi casa a las 6 de la mañana. Claro. Pues esa es, que yo recuerde, la noche más loca. Pero de día, empezar a veces a las 9 y llegar a casa a las 7 y seguir de guardia. Claro. Porque claro, tú puedes decir, bueno, empieza a las 9, a las 6 y a las 8 ya sales de guardia. Pero es que el día que empiezas a las 9 de la mañana y llegas a las 7, te pueden seguir llamando. Y hay veces que ha ocurrido, aunque puedas descansar un par de horas o 3. Claro, claro. Eso depende. O luego puedes tener guardias en blanco también. ¿Es un buen horario? ¿Te ha permitido compatibilizar tu vida con tu vida personal con la profesional y demás? Sí te lo permite. Sí te lo permite porque, a ver, cuando esto como no lleva horario es verdad, pero sí que es verdad que desde que tienes acotados los días que tú estás de guardia, te puedes organizar perfectamente para hacer otras actividades vale. Y para compatibilizarlo con tu vida familiar. Tú eres médica. Eres, sí. Vamos a decir, científica. Sí. He estudiado ciencias, claro. Y trabajas con personas y con cadáveres. ¿Dónde separas tú la línea de la científica, de la ciencia con la humanidad? Eso en un cadáver lo tienes que hacer casi inmediato. Porque si tú en el momento en el que estás realizando un levantamiento te paras a pensar en todas las circunstancias personales, familiares que rodean a esa persona, tú te podrías derrumbar en el levantamiento y se supone que tú eso no puedes hacerlo. Tienes que mantener una mentalidad objetiva en el que te permita estudiar todo lo que es la escena del crimen o de donde han ocurrido los hechos, donde apareció el cadáver, y tienes que aislarte un poco. Luego hay momentos que es verdad que sobre todo normalmente después de la práctica de la autopsia sí que es verdad que hablamos con la familia en muchas ocasiones porque la familia quiere que le comunique dentro de lo que no esté dentro de secreto sumarial y se lo podamos contar, pues ahí es un momento en el que muchas veces sales con un nudo en la garganta, porque ahí es imposible el separar una cosa de la otra. Ahí es donde eres consciente que esa persona tenía mujer, que tenía hijos, o que era el padre, el vecino, sus amigos. Entonces, toda su vida ya entra más en contacto contigo y con tu emotividad. Y ahí es verdad que sí que te tienes que recubrir de una especie de coraza un poquito más fuerte, porque si no... Porque ¿cuánto tiempo llevas? ¿30 años de servicio? ¿Has trabajado con familiares? He trabajado con familiares. ¿Conocidos? Le he hecho autopsia a familiares de conocidos. Gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque eso sí que... Porque tu código ético te lo permite. Es decir, tú, si te llega un familiar tuyo cercano, ¿lo deberías de delegar? Yo, si pudiera, lo delegaba. A ver... Antes, cuando nosotros estábamos adscritos exclusivamente a una plaza, sí, era más difícil que eso lo pudieras hacer. A mí me han contado casos de forenses antiguamente que han llegado a un accidente de tráfico en carretera y se han encontrado a su hijo. Claro. Que eso me parece una cosa espeluznante. Pero ahora, gracias a Dios, como la cosa se organiza por servicios y va por Instituto de Medicina Legal, pues evidentemente... Yo espero que si me pasa eso, poder delegar en algún compañero. Yo lo que sí he hecho es familiares de conocidos. Vale. Eso es distinto porque puedes mantener cierta distancia emocional, pero si es algo que te toca directamente. Y sobre todo luego, si son periciales de vivo, evidentemente eso siempre las delegaría a otra persona. Tú no te puedes implicar y ser un perito objetivo de alguien con el que tienes una implicación emocional. Claro. O familiares, que es imposible. Entonces, eso sí que se delegaría. Cuando peritáis a vivos para lesiones y grados de incapacidad y demás, ¿es fácil valorar eso? Porque el dolor, ¿cómo mides tú el dolor y la... El dolor no se mide, eso es completamente subjetivo. A ver, en la ley de valoración del daño, en la última actualización que surgió y el baremo... que es más para valorar accidentes de tráfico, pero que se termina aplicando también a las agresiones como
por sentido práctico, para que el juez tenga una valoración de las secuelas y tal, el dolor como tal, si no existía un sustrato patológico, lo eliminó del baremo. ¿Por qué? Porque el dolor no lo puedes cuantificar. Tú luego puedes hablar del perjuicio moral, pero el dolor como tal no. Entonces, eso se pasó al perjuicio que puede ocasionar una patología que tenga un sustrato patológico, que se pueda demostrar. El dolor es subjetivo, completamente subjetivo. Entonces, eso es difícil, claro que es difícil. Por eso la valoración del daño corporal está hoy puesta como una parte de la especialidad de lo que es el servicio de clínica. Sí, claro, porque no es lo mismo que te rompan un dedo, que es valorable, y que ya no tengas movilidad en una mano, a que te duela algo. Que te duele algo y luego no solo está el dedo. Tú tienes que valorar el perjuicio estético que te puede ocasionar tener un dedo doblado, no tenerlo. No es solo el hecho funcional de no tener un dedo, sino el perjuicio estético que te puede ocasionar. Porque esto es una pregunta muy, muy absurda, pero si yo soy modelo de manos y Claro, es que luego influye el trabajo de cada persona. Se me da... O que eres pianista, o que seas pianista. La repercusión funcional que puedas tener en el dedo no es la misma que a lo mejor para mí, que no he cogido o que no... Por ejemplo, que no trabajé con las manos. ¿Y si me daría una incapacidad? Te darían incapacidad o se valorarían tus secuelas de otra manera. Joder, tío, eso es complicado, ¿eh? Con una repercusión profesional, claro que sí. Eso es muy complejo porque hay profesiones que no son tan catalogables. Claro, pero por eso están. Eso es, hay un profesiograma que se llama, en el que está valorado lo que cada profesión se valora más o menos, dependiendo los mecánicos, no es lo mismo que... Entonces, sí, entiendo. Pues por eso te digo, hay un profesiograma que eso sí está establecido por los equipos de valoración de incapacidades. Nosotros en las incapacidades, lo que son laborales, realmente solo intervenimos cuando hay una discrepancia entre la valoración de los EVO, de los equipos de valoración de incapacidades, y lo que la persona piensa. Que a lo mejor a mí me dan una incapacidad total y yo pienso que tú vas para una absoluta. Claro. Entonces ahí si se pone una demanda, entonces intervenimos los forenses. Una persona objetiva. Claro. ¿Y el juicio? Cuando te mandan a juicio y tienes que declarar, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? Tú declaras sobre tu informe y sobre lo que tú has peritado previamente. Sí, pero ahí tiene que haber careo entre peritos y entre forenses, ¿no? Sí, sí que los hay. Y en casos de responsabilidad profesional más. Claro. Y luego muchas veces, sobre todo cuando tú asistes a un juicio en el que interviene un tribunal del jurado, que no es solamente jueces, fiscales y abogados, que son personas como más técnicos, tú tienes que acoplar tu lenguaje para que el tribunal del jurado, que son gente de la calle, te entienda. Porque tú le empiezas a hablar a alguien de la calle porque tenía una espondilitis anquilopoyética y te dice, ¿qué me estás contando? Entonces tú no puedes hablar de enfermedades con nombres, tienes que adecuar tu lenguaje a las personas que te están escuchando, porque luego los que van a decir si esa persona es inocente o culpable es el jurado. Y vale. ¿Tenéis responsabilidad penal por una mala praxis también? Sí, nosotros tenemos además obligatoriamente que tener seguro de responsabilidad profesional. Es que como trabajáis con cadáveres, a peor no va a ir. ¿Vale? El cadáver, ¿vale? Pero tú puedes dictaminar una cosa distinta en un cadáver o a ver, ¿qué te digo yo? Casos que yo hace tiempo y que me han contado, o que tú, por ejemplo, se te escape en una autopsia que una persona se ha muerto de una meningitis. Ajá. No se ponen las medidas de protección en todos los que han estado en contacto con él, y a consecuencia de eso se contagian o mueren 3 o 4 personas más. Te pueden pedir responsabilidad a ti porque tú no lo has diagnosticado en la autopsia. Vale. Eso por ahí. Y luego, pues por supuesto, en los vivos, de tu peritaje en casos de psiquiatría, muchas veces depende de que una persona vaya a prisión o vaya a un psiquiátrico penitenciario y que tú digas si está loco o no, que lo dejen en la calle. No sé. Por eso nuestra responsabilidad profesional, entre comillas, también es objeto de
de asegurarlo. ¿Habéis ido a más funciones, a más trabajo? Es decir, bueno, ¿desde cuándo parte la forencia? Es decir, ¿desde cuándo hay constancia de que hay un forense? A ver, en tiempos de los Reyes Católicos ya había gente que se y ponía, los musulmanes les interesaba mucho, todos los médicos musulmanes maimónicos, todos los que tú te puedas acordar fueron los principales que empezaron con el tema de la muerte, era una cosa que les atraía. Como tal, Pedro Mata en el 1840 y algo creó la primera cátedra de medicina legal y luego constituirnos como médicos forenses poco tiempo después, en el 1800, no sé si fue 60 y algo o por ahí 68, creó el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, adscribiéndonos a los juzgados, en el que nuestra misión era contarles a los jueces y fiscales cualquier discrepancia o cualquier duda que pudieran tener desde el punto de vista médico en una pelea, un lesionado, un muerto, un asesinato. Vale. Y a partir de ahí, pues, ha evolucionado la medicina legal en el que casi prácticamente hasta finales del siglo pasado seguíamos adscritos a los juzgados. Tú eras el forense pues del 1 y del 2 del puerto. Y en el 3 y el 4 del puerto estaba otro compañero. Luego ya, a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, se programa la creación de los institutos de medicina legal y empiezan a entrar en funcionamiento. Aquí en Andalucía, concretamente, se empezaron a poner en marcha en el 2001. El último en ponerse en marcha fue Cádiz, que se puso en marcha en el 2005, y ya hoy en día prácticamente en toda España estamos organizados por institutos de medicina legal. Qué bien. ¿Y tu centro de trabajo dónde está? Es decir, ¿tú cuándo vas a trabajar? ¿A dónde vas a trabajar? Normalmente aquí, con la dispersión de población y geográfica que tiene Cádiz, nosotros pasamos consultas en las sedes judiciales de los juzgados. Vale. Yo voy a Cádiz y yo voy al edificio de los Balbos. Lo que pasa es que también existe un centro común que está en Plaza España, Cádiz. En Cádiz. Entonces, en Plaza España es donde allí se pasan consultas de lo social, las de violencia de género. Allí hay más servicios centralizados. Lo que pasa es que allí, por la dispersión geográfica, no podemos tener un despacho cada forense. Y porque no sería operativo que la gente de Ubrique vaya a Cádiz a que la vea un forense. Entonces, el forense que va a Ubrique va a los juzgados de Ubrique y pasa consulta en Ubrique. En Jerez también tenemos consultas, en el Puerto, en San Fernando. Vale. ¿Y dónde realizáis la autopsia? ¿Dónde? Las autopsias sí están centralizadas todas en el edificio del Tanatorio Servisa en Cádiz, en Zona Franca. Vale. La planta de arriba la tiene subarrendada la Junta de Andalucía. ¿Qué es la planta de arriba? La planta de arriba es completamente... Yo siempre me imagino un sótano. De hecho, en la Ciudad de la Justicia va programada en los sótanos, en el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Pero en verdad en las películas siempre salen en el sótano, ¿no? En casi todos los institutos de medicina legal, el servicio de patología está en los sótanos. Vale, ¿y cómo es una morgue? Sé que yo no he estado nunca, pero imagino que es una planta normal y corriente. Tiene su parte administrativa, donde hay oficinas y hay funcionarios y los forenses elaboran sus informes, y luego tiene lo que es la parte técnica, entre comillas, que está separada completamente. Vale. Y además tiene un circuito porque tú entras, como yo digo, limpio, vestido con tu pijama y tal, por una puerta. Vale. Está la sala de autopsia. Sí. Las cámaras de refrigeración y de congelación están al lado. Y luego la salida la haces por otro lado, donde hay ducha y donde se supone que tú dejas todo el material y te cambias para salir ya a lo que es la zona limpia y administrativa. Tiene un circuito hecho en casi todos los sitios. Está así. Que tú entras en el circuito, recepcionas el cadáver o lo sacas de la cámara. Eso lo hace realmente los auxiliares de autopsia. Vale. Y te dejan el cadáver en el sitio de la autopsia. En la mesa de autopsia. Vale. Esas mesas de autopsia son las típicas que tienen como la ducha para limpiar el cadáver. La ducha son metálicas. Hay un desagüe. Un desagüe que va por un conducto distinto porque no se puede mezclar. Exactamente. Son restos biológicos que no se pueden mezclar con las aguas residuales normales. Van por otro conducto. Vale. Y... Joder, esto tiene que ser súper frío, ¿no? Tiene que ser un sitio de trabajo bastante... ¿no? Esa parte sí. Luego la parte administrativa es más como una oficina. ¿Cuánto tiempo se les tarda en hacer una autopsia?
Si no es complicada. Si es complicada, Dios sabe Hombre, cuánto. si no es complicada, entre 1 hora y media. Luego lo que pasa es que en sí el acto de autopsia tú lo haces con un auxiliar de autopsia, que es quien te auxilia. Y te ayuda y demás, ¿no? Y luego tú terminas o sea, lo que es la apertura estrictamente y el cierre Sí. lo hacen los auxiliares de autopsia. Entonces, Vale. claro, tú la autopsia la puedes dar por terminada y luego el auxiliar de autopsia pues termina otra media hora en reconstruir el cadáver. Y tú, mientras tanto, pues te cambias y te vas haciendo las comunicaciones pertinentes que hay que hacerle a los juzgados. Claro, porque digo yo te tiro de película, tienes que pesar órganos a lo mejor, ¿no? Se pesan todos los órganos ¿Todos? por sistema. Todos los órganos que se extraen se pesan por sistema. Todos. Vale. Y las autopsias ya son completas. ¿Y por qué lo pesáis realmente? Hombre, porque del peso dependen también muchas patologías y muchas cosas. Si tú tienes en cuenta que, por ejemplo, un cerebro puede pesar normalmente entre 1.300 y 1.400, si tú pesas un cerebro y te encuentras con 1.600, aparte de otros signos que vas a ver, ese cerebro ya tiene un edema. El edema puede ser perfectamente causado por intoxicaciones. Es una de las primeras causas de intoxicaciones por drogas, un edema cerebral. Entonces, eso se pesan por eso. Un corazón agrandado, una hipertrofia que puede ser por ejercicio, pero también puede ser por hipertensión, o que un corazón dilatado por cualquier otro tipo de patología, porque tenga una endocarditis. Los órganos se pesan porque el peso de entrada, antes de realizar la apertura del órgano, te da orientación de si puede tener o no puede tener una patología. Vale, y Bueno, espérate, no me voy a adelantar. Pero tú abres el cadáver. Obviamente tienes que abrir el cadáver normalmente, ¿no? Sí. No hay ninguna autopsia que no se abra el cadáver. No, se abren todas. Y además, de hecho, las autopsias son completas. Bueno, pero si yo llego, yo pregunto, que si yo llego con la cabeza golpeada y el cráneo roto, ¿se me abre el cuerpo también? Normalmente sí. Ya existió un protocolo europeo en el que las autopsias tienen que ser completas. Por si estaba muerto antes del golpe, ¿no? Aunque tengan la cabeza separada, que a nosotros nos ha llegado en tráfico de un motorista. Claro. La cabeza dentro del casco y el cuerpo por otro lado. Y normalmente se hace. Y sobre todo porque además en muchos de estos casos lo fundamental sobre todo es excluir la participación. En los tráficos tienes que tomar muestras de sangre, de humor vítreo, de orina para determinar tóxicos. Entonces las autopsias se hacen completas por normativa. Yo no te digo a ti que en un caso excepcional como el del motorista que te he puesto, pues a lo mejor en ese caso te dedicas exclusivamente a la toma de muestras y no realizas una apertura completa. Pero si existe alguna duda, y en casi el 100% de los casos las autopsias se hacen completas. Vale. Después de tantos años que llevas trabajando, ¿tienes claro que era tu profesión? Sí. Sí, y además yo me siento muy satisfecha con mi profesión. No sé, que yo estoy genial, contenta con lo que hago, que no es una cosa que te diga como la gente, tengo que ir a trabajar. Tengo que ir. No, a mí me gusta lo que hago. ¿Lo peor? ¿Qué hay? Las cosas que le tocan con niños, los menores, eso es algo que no... Yo tengo grabada la cara de una niña aquí que no se me va a olvidar en la vida, que fue víctima de una agresión sexual con 8 años y era su padre, y a mí esa niña no se me va a olvidar en la vida. En la vida. Las cosas que pasan con menores, ya sean cadáveres o sean cosas en vivo, es lo que peor llevo. No se te olvida porque la niña, obviamente, su cara lo decía todo, ¿no? Tenía 8 años. Esa niña no se me va a olvidar a mí en la vida. Además hay que hablar con ella, hay que explicarle lo que va a pasar, lo que van a hacerle, por qué, para qué, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Para que además, no traumatizar más de la cuenta. Por protocolo nosotros todas las exploraciones de agresiones sexuales las hacemos con el ginecólogo de guardia, que realmente se hacen en el mismo ginecólogo. Estas también se hacen cuando tú estás de guardia. Y se hacen porque se estableció así para no victimizar a la víctima, para no hacer una victimización secundaria, que la tuviera que ver un ginecólogo, luego un médico forense y tal. Claro. Entonces la hacemos de manera conjunta, y yo sé que yo el día que estaba explorando a esa niña, la ginecóloga y yo nos miramos como diciendo, estamos viendo los dos lo que estamos viendo, ¿no? ¿Una atrocidad? Pues sí.
Una atrocidad. Es decir, estas preguntas muy clásicas. ¿Prefieres trabajar con vivos o con muertos? Eso es muy difícil de decir. No lo sé. Es que cada cosa tiene lo suyo. El cadáver es un objeto de investigación que ¿cómo te explico? El cadáver no te miente. En el cadáver lo ves tú todo y lo averiguas. En el vivo, entre comillas, nosotros tenemos que interpretar que todos vienen a intentar engañarnos. ¿Por qué? Claro. Porque el lesionado de tráfico, si consigue hacerte creer que tiene más lesiones de las que tiene, le van a dar más dinero. No. El que tiene una patología psiquiátrica y ha cometido un delito, si consigue hacerte ver que es que estaba loco, pues no le van a acusar de ese delito. El que le dan una incapacidad y le han dado una total y él quiere una absoluta, te va a intentar. Entonces, cada cosa tiene un poquito lo suyo. El cadáver no te miente nunca y el otro, por definición, entre comillas, casi todos vienen a mentirte. Entonces, es que cada cosa tiene lo suyo, pero yo no te digo que sea mejor ni que sea peor. Es satisfactorio las dos cosas. Es como la autopsia es como un puzzle, ¿no? Es decir, cuando te has llegado a hacer una autopsia y tú decir, oye, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado. Sí. A ver, nosotros en algunos casos lo más que podemos hacer es determinar el origen de la muerte. Las muertes son o naturales o violentas, y dentro de las violentas, suicidas, homicidas o accidentales. Vale. Entonces tú puedes llegar a decir, pues es natural. Uh-huh. Aquí no ha intervenido nada externo ni hay nada violento, pero yo no sé de qué se ha muerto. Aunque manden muestras de órganos y tal, era lo que en medicina legal se consideraban como autopsias blancas. Hoy en día es verdad que con todos los avances científicos de microscopio, todas las pruebas complementarias que se le pueden hacer a las muestras, cada vez hay menos de ese tipo. Pero hay veces, sobre todo cuando un cadáver lleva ya muchos días muerto y está en descomposición, que lo más que puedes hacer es excluir un origen violento de la muerte. Pero tú no sabes si ese hombre se ha muerto de un infarto o le había dado una hemorragia cerebral, porque a lo mejor cuando tú abres el cadáver después de 15 o 20 días, ya claro, casi no hay órganos, porque están en proceso de putrefacción. Y luego la presión social, ¿no? Que quieren una respuesta. Es decir, ¿cómo le ya, que eso es lo mejor. Sí. Eso es causa de la serie. Pero, quieren ya. Claro, eso es es que no quiero hablar de la serie porque siempre, sí, pero eso es lo peor. Eso es lo peor que hemos heredado de la serie. Eso es brutal, que se creen que todo lo averiguamos y lo averiguamos ya. Sí, pero es que yo creo que ha habido series que incluso han abusado. Lo del CSI era de la... Bestial. Empezaban por la mañana y ya por la tarde tenían las pruebas de ADN. Y yo digo, yo no sé, pero las pruebas de ADN pueden tardar 72 horas más. Entre 48 y 72 como poco. Y tú decías, mira, hombre, hay que decir que si el laboratorio de Miami tiene fama de ser una policía de sí, pero billete. Vamos, que yo aquí, que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil trabajan estupendamente, por más que lo pida. Yo la autopsia más parecida que yo he hecho al CSI, como yo digo, fue una autopsia de una muchacha que apareció metida en una maleta hace pues como 15 años, o 14 o 15 años, aquí cerca de Puerto Real. Y ahí digo lo más parecido porque, claro, como era una cosa que no era lo habitual, vino un equipo de antropólogos de la Policía Judicial de Madrid, un equipo de entomólogos como el Grison con los bichitos. Claro. Entonces, y ahí teníamos ya una serie de datos conforme íbamos haciendo la autopsia, que eso sí era más parecido al CSI. Claro. Eso era porque, ¿qué pasa? El listo que la enterró en la maleta se dejó la... A ver, ¿cómo te lo digo? El precinto de un viaje que llevaba puesto. Al día siguiente la policía llegó con la lista de pasajeros. ¿Qué pasa? Que había una denuncia por desaparición de una de los pasajeros. Teníamos hasta cómo iba vestida. Cuando tú la empiezas y después de 9 meses enterrabas, coincide el vestido, encontramos la pulsera. Y era todo como ir como CSI. Claro. Pero eso una vez. Claro. Y aún así no tuvimos confirmación de ADN.
Lo que pasa es que ya era como, te cuadra todo, es muy difícil que no sea ella. La confirmación del ADN vino a los 2 días, porque es lo que suele tardar, como poco, 48, 72 horas. Claro, identificáis al cadáver y ¿y cómo terminó? Identificáis el cadáver y ya se investiga judicialmente el culpable. Exactamente. Un grupo de allegados, gente no sé qué. Vale. Es que en verdad tu trabajo en películas y en series lo ponen súper guay, lo ponen súper bien. Es que aparte van súper bien vestidos, nadie se pone patuco, nadie lleva mono. Y tú dices, espérate. Eso sí que lo he discutido yo siempre con todos mis compañeros. Cuando yo veía digo, ¿tú te imaginas a nosotros en este levantamiento con un traje color crema y con unos zapatos de tacón aquí por medio del monte? Sí. Vamos. Yo cuando voy y que la sangre resbala en el suelo. Y nosotros no tenemos que poner patuco y que tú te tengas que ir cuando te aparece a lo mejor una horca en un pino con unos zapatos de tacón de aguja. Vamos. Que no. Yo mi indumentaria es vaquero y zapatillas de deporte y con que no me vaya el legging y sudadera, así claro. Que es imposible. ¿Tenéis uniforme? Tenemos chalecos identificatorios, sobre todo para cuando actuamos al aire o en la vía pública para que se nos identifique. Vale. Uniforme como tal, para la práctica de la autopsia sí, porque tenemos los pijamas quirúrgicos y eso, pero nosotros para trabajar no tenemos uniforme. Si se te mancha la ropa de sangre, ¿quién te lo paga? ¿A la lavadora o a la basura? No hay tintorería. No hay tintorería. No hay recibo de tintorería señor. Al Estado, ¿no? Oye, pues deberíais, ¿no? Pues deberíamos, pero no lo hay. Hombre, digo yo, ¿no? Ya que... Sí, porque el vehículo me dice que tenía un servicio de taxi, ¿no? Sí, para la Guardia existen unos servicios de taxi contratados con la Junta de Andalucía. Sí, pero si te mandan a... Claro, todos los desplazamientos que haces te lo pagan, entiendo yo. Porque si no es un disparate. Sí. Estáis todo el tiempo... En ese sentido sí está todo bien cubierto. Ahora, el vestido es de tu bolsillo y los zapatos. Y... la parte de teatralidad, de hablar con el cadáver y todo eso, ¿hay compañeros o tú misma lo haces alguna vez? ¿De hablar con el cadáver? Yo no hablo con el cadáver. Nada de nada, ¿no? A ver, yo a lo mejor... Es que no sé por qué, pero es también muy clásico los que interactúan con el cadáver. ¿Sabes lo que te decía o no? A ver, yo a lo mejor al cabo de una autopsia de esas que hemos dicho que no sé de qué se ha muerto, pues cuando estoy casi quitándome los guantes le digo, ¿y a ti de qué te mato? Pero eso es como un dicho que se lo dices incluso más al auxiliar de autopsia que está contigo, es como una conversación, un pensamiento en alto. Pero hablar con el cadáver, hombre, él te cuenta muchas cosas, pero te las cuenta de todos los hallazgos que tú vas teniendo. Hablar como tal... Vamos, yo no hablo con los cadáveres. Con los vivos sí hablo muchísimo. ¿Y se te vienen a la mente las imágenes? No. Eso sí que es una cosa que no se me vino a la mente. Lo mismo que lo de la niña lo tengo grabado y de cadáveres no tengo grabada la cara absolutamente de ninguno. Me acuerdo de casos, porque es verdad que hay casos como el que te comentaba de la maleta y tal, pero no tengo ninguna cara grabada de cadáveres. Y... ¿tenéis que recurrir a veces a psicología para afrontar este tipo de trabajo? Nosotros como personas... Es decir, claro, como persona, es decir, al estar en contacto, esto ya es un plan profundo, ¿vale? Al estar en contacto con la muerte, con la pena, con los accidentes, con el juicio, que si el abogado, que si el fiscal, que si el juez me llama, aparte del estrés... os generará tristeza y tú dirás... A ver, yo creo que eso depende un poco de la personalidad de cada cual. No, yo en mi caso lo que yo creo es que me ha hecho una persona profundamente vitalista, porque entre comillas viendo todo lo malo que hay por ahí, aprendes a valorar más lo que tú tienes y aprendes a valorar más el decir, es que mañana puede ser yo la que me muera. Entonces, ves la vida de otra manera. No. Eso sí. Luego ya, el que puedas tener más sentimientos depresivos o tal, dependiendo de los casos o de algunos dramas que te encuentres, sí es verdad que puede ser más depresivo, que te cause unos sentimientos de impotencia, pero yo creo que eso va un poco más, como te digo, con la personalidad de cada cual. Yo no creo que por sistema... tú tengas que decir, voy a recurrir a un psicólogo porque esta profesión es... No. Claro, porque en el momento en que
ahora tú decides ser forense, opositas. Bueno, ya en la carrera de medicina habrías trabajado con cadáveres. En primero y segundo de carrera se ven, pero se ven que aquellos Pero cuando llegas a tu primera autopsia, ahí es donde tú te tienes que dar cuenta de que vas a hacerlo bien y es que has acertado estudiando eso. Claro, sí, hombre, a ver, la primera autopsia siempre es la que más impacta. ¿Sí? O más que nada, no la primera autopsia que tú ves, sino donde tú intervienes quizás por primera vez. Vale. Cuando yo estaba en la escuela en Madrid, yo recuerdo que venga, el profesor que tenía, alguien que no haya hecho nunca, yo digo, ay, pero es que me da miedo si me cargo algo. Y me dijo, ¿qué miedo te va a dar si ya está muerto? Pero claro, tú ibas a hacer una técnica que no habías hecho nunca, que era extraer un cerebro, que tenías que ir cortando esto, lo otro, la tienda del cerebro. Y tú decías, ¿y si me cargo algo? Ya está muerto. Estamos aquí para eso, para aprender. Entonces, a ver, tiene menos riesgos que una operación porque si se te va el bisturí, no. Pero impactarte, a mí me impactaron más los olores. Pero los olores en el fondo en un cadáver reciente son muy parecidos a los de una intervención quirúrgica. Vale. En uno reciente, los que ya llevan más tiempo no. Y me impactó más el olor, pero lo que era el choque visual no me produjo, vamos, con lo cual a mí hubo gente que me dijo, claro, tú es que sirves para esto. Claro. Pero lo que pasa es que yo cuando he trabajado con cadáveres y con forenses, yo siempre llevaba el equipo autónomo. Claro. Entonces yo como el concepto... Es verdad que cuando yo he sacado los cadáveres, los sacado en el sudario y los he llegado al ataúd con la orden del forense, con el permiso del forense, pues es verdad que había un montón de gente esperando y cuando sacamos el cadáver, las veces que lo he hecho, la gente se quita porque el olor es insoportable. El de putrefacción. El de putrefacción es un olor bastante... Eso no... Ese lo tienes aquí. Tú ves que la gente, había mucho curioso, mucho vecino, mucho tal, pero en el momento que tú empiezas a manipular el cadáver, tú ya te das cuenta que los policías ya empiezan a irse. El otro. Claro, y te quedas tú solo. Y te quedas como tú con el compañero y tal. Ya, eso sí. Eso es así. Y saqué a uno de un río que ya estaba hinchadísimo, se había perdido el hombre y lo saqué del río. Me metí en el agua, lo saqué del río, le puse el sudario dentro del agua para jugar con Arquímedes, para poder, porque claro, yo sé, el hombre estaría en, no sé, decían que era súper delgado, pero yo cuando lo vi estaría en 100 y pico. Fenómeno putrefactivo, eso es uno de los 100 y pico seguro, vamos. Principales, el enfisema putrefactivo, es uno de los primeros. Y yo me acuerdo que cuando lo metí en el sudario, lo sacamos con los compañeros, lo pusimos en el suelo, llegó el forense. Y el secretario tuvo que llegar, porque eran dos los que iban. Tuvo que ser secretario. Estoy hablando del año 2000... Entre el 2008 y el 2010. ¿Podría ser secretario y forense? En esa fecha ya estaban delegados los levantamientos, pero no sé, lo mismo iba con alguien... Llegó el forense, vamos a poner el forense, que seguro... Mínimo el forense, ¿no? Seguro. Vale. Pero sí podía ir compañeros de la Guardia Civil o tal, que siempre van juntos. Porque... ¿La Guardia Civil estaba? Nosotros hacemos los levantamientos siempre con gente de la Guardia Civil o de policía. Claro. Y luego dentro de la Guardia Civil y de la policía hay unos equipos que son los que están más especializados, son los equipos de policía científica, claro, la de la policía judicial o los equipos de la policía escrita. Son los que normalmente vienen con nosotros. Esos normalmente muchas veces van de paisanos y a lo mejor era el que tú viste que estaba con él, era pues no un compañero de la policía. Claro, pues me acuerdo que había desaparecido esta persona, llevaba días desaparecido y apareció en un río. Bueno, se quedó atrapado en el paso de un río y ahí cuando ya apareció ya lo encontraron. Bueno, pues llegaron los familiares, porque era un pueblo, y llegaron los familiares y querían verlo. Y el forense me dijo, ábrelo, lo abrió, lo identificó, pero dijo, creo que no estaba seguro, y pidió a un familiar que encima estaba ansioso por verlo, y lo identificaron allí. Y después abrí la cremallera y bueno, allí todo el mundo ya con el drama y demás. Hoy en día se tiende más a hacer las identificaciones por ADN, e incluso en cadáveres que estén putrefactos, si la huella está mantenida, se hidrata mediante técnicas que hay por huellas dactilares. ¿Por qué? Porque, a ver, una vez que tú terminas la autopsia y entregas el cadáver a la familia,
tú no puedes evitarle a un familiar que lo vea. Pero yo sí le he dicho a casi todos los familiares que no lo hagan. Que recuerden a su familiar como era cuando estaba vivo. Porque en determinados casos, o por lesiones muy traumáticas o porque lleve muchos días muerto, pues el impacto puede ser bastante gordo. Lo que pasa es que también luego en psicología hay una cosa de que muchas veces si tú no ves a tu familiar muerto, pues no comienzas a elaborar un duelo de manera correcta. Y hay gente que se queda con esa duda. Pero yo, cuando la imagen del cadáver puede ser demasiado impactante para los familiares, les recomiendo que no lo vean. Y entonces intento, tanto, de hecho ya con la policía y la Guardia Civil se hace, en el momento del levantamiento se intenta obviar que en ese momento lo vea la familia, y ya si después de la autopsia lo quieren ver ellos, tú no se lo puedes prohibir, pero se intenta, o por lo menos yo siempre les he recomendado que no lo vieran. Porque mientras puedes prohibirlo. Es que en el momento en el que intervenimos nosotros, el cadáver es judicial y tiene que estar custodiado. Y tiene que estar en un depósito en el que la gente nos dice, bueno, nosotros nos vamos al tanatorio, vaya si usted si quiere, pero usted no va a poder estar ni en la misma sala del cadáver, porque está en las cámaras frigoríficas del depósito judicial a disposición del juzgado, y hasta que el forense no dictamine la causa de la muerte, ese cadáver no deja de tener categoría judicial. Tú se lo comunicas al juez y el juez ya pide la licencia de enterramiento. Ahí ya el cadáver sí es como cualquier otro. Pero desde que intervenimos nosotros judicialmente, el cadáver no puede tocar, entre comillas, nadie, ningún familiar, no pueden. En cantadas ocasiones he dejado yo que lo vieran. Vale, pues ahora dos preguntas que me surgen. ¿En qué momento puedo movilizar yo un cadáver, por ejemplo? ¿En qué momento yo como bombero o un policía puede movilizar un cadáver por necesidad de algo, por ejemplo? ¿Hay alguna excepción? Eso. Y segundo, se me ha ido. ¿Me puedes prohibir a mí no ver un cadáver que está, por ejemplo, en la vía pública? Es decir, o en mi inmueble, porque yo sé que yo llego aquí y ha fallecido alguien que vive conmigo. ¿Yo no puedo entrar en la casa a verlo? A ver, si está ya la policía judicial no te van a dejar que entres. Cuando se termine el levantamiento, antes de que llegue la funeraria judicial, dependiendo de los casos, tú dices, es que quiero verlo, es que yo... Puedes decir, a ver, dependiendo del estado que esté el cadáver, yo si soy la forense que está allí te voy a decir lo mismo que te esté diciendo. Te voy a decir, mira, yo que tú esperaba mañana, no tal, o ahora va a ser muy dramático para verlo. Que tú te empeñas y tal, muchas veces lo puedes ver, pero momentáneamente, verlo e irte. En muchas ocasiones también se prohíbe el que lo vean porque la gente entra en ataques de ansiedad y tal, y entonces muchas veces la ambulancia que se ha ido tiene que volver para asistir a los familiares, y entonces vas a terminar creando otro problema que no tienes necesidad, que sí, que la gente tiene esa ansiedad por saber lo que ha pasado y llega y lo que quiere saber qué le pasa a su familiar, pero muchas veces el verlo termina creando verdaderas crisis de ansiedad, y entonces es más fácil intentar calmarlo, hablar con él y decir, mira, ahora lo vamos a trasladar aquí, va a pasar esto, lo que se sabe o te puedo contar de esto es esto, y mañana, en el momento en el que acabe la autopsia, un compañero va a hablar con usted y luego usted ya, si usted quiere, ya la funeraria se lo prepara, lo ve, lo toca, vale, y ya lo puede velar perfectamente. Yo entiendo que eso para muchas familias es muy dramático porque además supone alargar un proceso de muerte y de agonía y un velatorio, porque ya es la noche que se lo llevan, al día siguiente, más el velatorio, más lo... También es cierto que no queda otra. Con la ley, o había un suicidio, un homicidio, no te queda otra. Yeah. Eso es más dramático muchas veces cuando existe hoy en día
nosotros muchas veces hacemos muertos que son naturales, porque, entre comillas, los cadáveres sospechosos de criminalidad también los tendríamos que hacer nosotros, las autopsias y los levantamientos, para excluir precisamente ese origen violento de la muerte. Pero en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Cádiz es una provincia costera, aquí vienen muchísimos turistas en verano, entonces, ¿qué pasa? Que se puede morir la gente aquí de vacaciones y tal, y no existen historiales médicos. Entonces, claro, llegan, y encima que en verano también hay más médicos que no son los que habitualmente están. Llegan y no certifican, y entonces pues te encuentras a lo mejor con gente que está de vacaciones de 80 años que no te certifican. Entonces eso para la familia es un drama, porque muchas ocasiones ya con gente mayor, a la familia, entre comillas, ya le va a dar, no te digo que siempre sea así, pero que le da un poco igual el apellido que tú le digas, pues ha sido un infarto o ha sido un edema cerebral. Es natural, se ha muerto y ahora me vas a eternizar a mí 2 días el que yo pueda enterrar a mi familiar. Pero como eso... Hoy en día los médicos que vienen y tal muchas veces no se quieren pillar los dedos, en el momento en el que ven algo raro, no tienen historial, no te certifican y entonces pues ahí vamos nosotros. Okay, claro. A los suicidios vais siempre. Suicidio, homicidio y accidentes son todos nuestros, por ley. Porque eso obviamente es una muerte... Es violenta, son muertes violentas. Las 3 etiologías de la muerte violenta son las que te he dicho. Yo he tenido esa duda, la tenían muchos alumnos, porque a lo mejor un anciano que se cae en una residencia de ancianos y se da con el pico de una cama y lo llevan al hospital y hace una hemorragia sutural y el hombre se muere. Y llega al hospital y dice, lo certifico. Llega al juzgado y para la inscripción en el registro. No puede certificarlo el médico del hospital. Es un accidente y lo tenemos que certificar nosotros. Ya sea hacer un peritaje médico forense, que en ese caso sí que en muchos casos se puede obviar la autopsia, porque si está todo documentado, el accidente, la llegada al médico, todo el historial y pruebas complementarias, tú puedes hacer un peritaje médico legal en el que le dices al juez que tiene suficientes datos para determinar causa y mecanismo de muerte y que no considera necesaria la práctica de la autopsia. En algunos casos aún así se hace y hay que hacerla, pero no puede nunca un médico de sanidad certificar esta muerte. Siempre tiene que ser por un dictamen médico legal de un forense o por la práctica de una autopsia. ¿La forencia que te hubiera gustado practicar? La forencia, el acto forense que te hubiera gustado practicar en todos los niveles de la historia, por ejemplo. ¿Algún asesinato, crimen, es que yo he tenido casos muy, muy interesantes, aparte de los que salen por ahí. Es que no te sé decir, no te sabría decir. ¿Has tenido alguno mediático? Mediático, que tú digas, mira, el que te digo de la maleta. Yo tengo fotos también de un tiroteo que hubo en Andújar. Fue una cosa que nos grabó, salí en todas las cadenas de televisión hace ya... Eso sí que era yo pipiola, recién llegada al cuerpo. Y tuvo tanta repercusión mediática porque fue un tiroteo que se hizo en la sede donde estaban depositados todos los euros, antes de que entrara, fue en el año 2001. Y entonces, con la buena suerte de que era una fábrica de tabaco y allí entraron unos que lo que iban es a robar tabaco. Pero la vigilancia que había allí era bestial. Por los euros se entabló un tiroteo y uno de ellos, pues le dieron a él, terminó en la cuneta de la autovía, la A4, y de entrada, por lo que tú dices de quién ve el cadáver, Canal Sur y Telecinco son los que avisaron a la Guardia Civil de que había un muerto, y lo grabaron antes todo como quisieron y salieron en la tele. Y entonces cuando ya llegamos nosotros y toda la comisión judicial y el perímetro ya estaba todo perimetrado, fuera estaban todas las cámaras de televisión y nos estaban ya grabando a todos. Y realmente ese caso tuvo repercusión, no en sí por lo que o sea, no por el tiroteo, sino porque el atraco se produjo donde estaban depositados todos los euros para Andalucía, para la entrada en vigor del euro. Ya ves. Sí, pero fíjate, ¿estudiáis casos mediáticos en la facultad o cuando estudias para forense?
Sí, hombre, se te hablan de algunos de ellos. Cuando yo estaba en la escuela judicial nos contaban muchos casos. Lo que pasa es que también te los cuentan más los que lo han hecho. Vale. Yo tenía de profesores muchos forenses de Madrid, que en Madrid pasaban cosas turbulentas, y luego en muchos cursos de formación. Turbulenta. Sí, pero es que luego en muchos cursos. No, el triángulo turbulento está en Valencia. Eso es. No me digas. Eso es donde más cosas raras pasan. Venga ya. Sí, por Valencia y por la costa de. Eso es. ¿Pero está estudiado territorio Comanche. o toma estadística? No, pero todo, el asesino de la katana, todos los casos más raros que tú te puedes. Todos son de allí, son de allí. Y aquí Sanlúcar, que Sí. conste, aquí Sanlúcar. Sí, ¿no? Sanlúcar es que yo todas esas cosas me han pasado a mí en Sanlúcar. Claro, la del otro me pasó en Arco, pero... Aquí. Y los crímenes más raros y cosas, y todas las cosas en Sanlúcar. Pero bueno, ¿y está estudiado por qué ocurren ciertas cosas en ciertas zonas? No. De hecho, creo que hay un pueblo de Jaén. Hay un triángulo que se llama el triángulo del suicidio. ¿Eso es? Que es donde más suicidio. Y estadísticamente se ha comprobado. Hay un pueblo en Jaén que tiene no sé cuántos al año. Sí, es una brutalidad, ¿eh? Sí. El triángulo está entre un pueblo de Granada, un pueblo de Jaén y un pueblo del sur de Córdoba, de la campiña cordobesa. Y le llaman el triángulo, y además todos se suicidan ahorcados. Todos. Cierto. Todo. Y se han hecho estudios. Es verdad que hubo un estudio que se comenzó a hacer en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, en el que era en colaboración con la Universidad de Columbia, sí. En el que se tipificó un gen del suicidio. Vale. Y ahí es verdad que hay un locus en determinado gen, creo que era el gen 5, locus F, no estoy muy segura de eso, que predisponía al suicidio. Ahora, el método de suicidio, pero sí era curioso que el forense que lo estaba estudiando nos contaba que él había llegado a parte de ese pueblo y nos contaban: este es el árbol donde se suicidó mi abuelo, se ha suicidado mi padre y yo me suicidaré ahí. Qué bien. Y el forense se lo decía al forense que estaba haciendo la investigación. Y decía, pero qué chiquillo, ¿cómo? No, yo ahora todavía no tengo pensado matarme. Pero ese es el árbol y ya es como, ya era tradición familiar. Ya ves. Bueno, no sé si es muy escabroso. El suicidio más raro que tú te has encontrado, la forma de morir más debe decir estrambólica, como el del vídeo, más estrambótica. Estrambótica que tú digas, hay otras maneras que yo no las acepto, pero hay gente que a lo mejor hasta para el suicidio le ha dado vueltas a la cabeza. Muchísimas. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo lo hago? Pero hay gente que le da mucha vuelta. Y mucha planificación. Yo he visto suicidios con muchísima planificación, de llegar a un domicilio y encontrarte en la puerta una nota puesta que iba dirigida a la mujer. Uh-huh. Cuando abran la puerta, no te pongas nerviosa, no entres a la habitación y llamas directamente a la policía. Llegar al teléfono y tener otra nota puesta, como sé que estarás muy nerviosa, el número de la policía es tal. Yeah. De llegar y otra nota en la puerta del dormitorio diciéndole: te he dicho que no entres, espera a que lleguen los servicios médicos. Y luego encontrarse en la cama al hombre que se había tomado un montón de pastillas. Ese era llamativo por la planificación. Pero luego, por la forma de ejecutarlo, ha habido hasta suicidios que te dan mucho que pensar de si pueden ser un homicidio, porque en medio de una nave industrial que tú te encuentres un cadáver maniatado con las manos atrás, con una cinta puesta en la boca y ahorcado en un toro, pues es un suicidio. Venga ya. Como te lo estoy contando. El tío se puso esto, se cogió una brida y se tiró de la brida y con el pie le dio al toro. El toro subió y lo colgó de una viga. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Buf. Esos son los levantamientos en los que no estás media hora, estás hora y pico, se analiza la policía, hace mediciones, la elongación de la cuerda, el poner, esas son cosas en las que las puertas, si están abiertas, si están cerradas, la policía empieza a interrogar a los testigos, a quien lo ha encontrado, a quien no, quién ha podido entrar, y luego porque
en algunos casos, no siempre. En ese que te digo no era así. Pero en algunos casos, pues a lo mejor están en una oficina y una cámara. Y tú ves cómo lo hacen. Porque la cámara, aunque ellos no lo sepan, les ha estado grabando. Entonces, por eso te digo que hay gente que lo es para no gritar. Claro, me llama la atención. Me pongo la soga, esto para que no me den ganas de quitármelo y de pararlo todo. Me preparo el toro, pasando la cuerda, la pongo y le doy al freno del toro. El toro empieza a andar hasta que ya ahorca. Hay que ver, ¿eh? Hay gente que maquina mucho. Yo no. Yo supongo que la desesperación tiene que ser importante, ¿no? Pues sí, y que conste que estadísticamente los accidentes de tráfico eran la primera causa de muerte en gente joven y los suicidios son la segunda. Y política de prevención del suicidio hay poquísimas. Te están poniendo las pilas un poco con asociaciones y con formación a servicios de intervención. Ahora. Pero es verdad que en comparación es casi la segunda causa de muerte y había muy pocas políticas de prevención del suicidio. Es más, yo tuve un compañero que estaba en la unidad de suicidios del Ayuntamiento de Madrid y está en una asociación y da formación para tratar y prevenir el suicidio, tanto en intervención como previa. Y cuando colgaba un reel de él, Instagram me lo bloqueaba. Porque trataba de suicidio. Y YouTube ya ni te cuento. Ya. De hecho, es que, a ver... Por el efecto llamada. Soy, claro, de acuerdo. Yo tampoco soy pero la falta de visualización, ¿no crees tú que la falta de visualización deja de normalizarlo y considerarlo? Es que eso está estudiado en medicina legal, que se llama el fenómeno de ondas de estanque. Entonces, si tú cuentas, por ejemplo, en un medio de comunicación que alguien se ha ahorcado en Jerez alrededor, que eso se empieza a extender, el fenómeno de ondas de estanque, es que eso está descrito en medicina legal. Tú tiras y entonces el del pueblo de al lado, que a lo mejor no lo estaba pensando, pero le estaba rondando por la cabeza, se ahorca. Luego otro aquí. Y eso lo tenemos. Cuando llega el otoño, está estudiando medicina legal en primavera y en otoño, quitando luego el pico de Navidad por la sensibilidad de las fiestas, son los picos más grandes de suicidio que hay. Entonces, cuando empiezan, tú no solo tienes una horca, tienes 3 o 4. Si alguien se tira al tren, luego tienes 2 que se han tirado al tren o 3. Si alguien se tira por un balcón, 3/4 es lo mismo. Entonces, muchas veces yo entiendo que la política de prevención del suicidio tendría que ir por otro derrotero que el darle publicidad. Porque si le das publicidad, aunque quieras conseguir el efecto contrario, estás haciendo un fenómeno de ondas de estanque. Entonces yo no te sé qué decir hasta qué punto. Eso debería estudiarse más desde el punto de vista psicológico y hacer otro tipo de políticas de prevención. Distinto es que la gente sepa que son cosas que pasan y que pasan más frecuentemente de lo que la gente se cree. Y que sepan identificarlo. Claro, y que es mucho más frecuente de lo que la gente se cree, pero muchísimo. Qué rollo, tío. ¿Te llevas bien con los guardias civiles, con la Policía Nacional, sí, con los locales? Fantásticamente. Con los locales menos. Pero no por nada. Te explico. Yo directamente no trabajo con ellos. Yo trabajo siempre con Policía Nacional y con Guardia Civil. Los locales muchas veces son los que llegan y dicen lo que hay, y entonces si es para que intervenga alguien, que somos nosotros, son los que ponen en marcha el protocolo y aseguran el entorno. Pero una vez que yo llego allí, yo ya no intervengo con los locales. Los locales, como mucho, te informan de lo que han hecho y de lo que hay, y después, ya cuando yo llego con miembros de la Policía Nacional o con miembros de la Guardia Civil. Entonces no es que me lleve peor con ellos, tengo menos trato. Vale. ¿Has peleado alguna vez con alguno? ¿De guardias civiles y de policía? No. No. Realmente es verdad. Vale, perdón. No, que realmente es verdad lo que te he dicho de que la categoría de la autoridad judicial la tengo yo, pero allí es una labor de colaboración y nunca al revés. Que va, yo para ellos siempre tengo buenas palabras, porque es verdad que colaboran bastante. Vale, guay.
Sí, pero siempre puede pasar. Si va el juez ya es distinto, ¿eh? Porque si va el juez ya, el que manda es el juez. Pero eso es más imponente, ¿no? Claro, pero ya, a ver cómo te explico, ya la labor de colaboración que tengo yo con los guardias civiles, ya el guardia civil no se dirige a mí, ya se dirige al juez. Y yo ya no le digo al guardia civil, ya me dirijo al juez. Entonces, ya va todo centralizado en la figura del juez. No vayamos a liarla. Claro. Pero, ¿no te ha pasado que no te ha cuadrado algo de la escena y no te han dicho que han cambiado algo? Lo pregunto. En el momento en el que yo llego y no me cuadra algo, lo pregunto. Digo, el cadáver lo ha movido el 061. Yo siempre lo pregunto. ¿Eres sistemática trabajando? A ver, yo primero llego y miro. No toco nada. Porque además durante ese tiempo normalmente la científica, la escrita, está realizando fotografías de todo y yo prefiero no tocar nada. Y luego ya pues, cuando empiezo a tocar, o si ya de entrada al verlo hay algo en la postura o en la escena que no me cuadra, primero pregunto y luego ya empiezo a tocar e investigo. Pregunto, pues, vale. ¿Esto lo ha puesto aquí alguien? ¿Las luces estaban así? ¿La tele la ha apagado? Determinadas cosas. ¿La fotografía la sacas tú o la sacan ellos? La Guardia Civil. Nosotros algunas veces también sacamos fotografías de detalle, se los mandamos a los compañeros que hacen la autopsia de algo relevante, pero normalmente el reportaje fotográfico lo suele hacer la Guardia Civil o la Policía Nacional. Y la recolección de pruebas también la científica del momento. Siempre que no estén en el cadáver. Si están del cadáver, las hacemos nosotros. Si están en el cadáver, las recogéis ustedes. Sí. Es decir, la etimología, la escena del crimen es de ellos, entre comillas. Vale. El cadáver, todo lo que haya dentro del cadáver es nuestro. O sea, registro de bolsillo. Un fluido en el cuerpo lo recogéis ustedes. Exactamente. E incluso que tú te encuentres en el bolsillo una carta de suicidio, el registro del cadáver es nuestro, todo lo que sea cadáver es nuestro. Es nuestro automáticamente. Luego es verdad que, hombre, también es lo que te digo que colabora. Estamos en una habitación, sospecha que alguien se ha tomado pastillas porque tiene 7 u 8 blisters encima de la mesa, pues los blisters que le digo a la policía, los blisters recógelos, aunque eso no. Pero abres un cajón para ver si tiene más medicación, para ver si hay algo. Es una cosa que no hacemos muy claramente, esto es tuyo, esto es mío. Lo del cadáver sí es más claro que soy yo porque el cadáver parece como que además intimida y el cadáver es del forense propiamente dicho. Pero la escena del crimen, una visual, se la echamos todos. Pues no sé más que preguntarte en verdad. Porque es que... Pues que ya empezamos a hablar de las series, de las películas. Eso me parece a mí un poco clásico. ¿La mejor serie? No te sabría decir. La más realista que tú digas, mira, por lo menos tienen un detalle. No te puedo decir ninguna. Y la más mala que tú dices, CSI. La televisión catalana sí ha hecho series muy buenas, pero es que las ha hecho en colaboración con el Instituto de Medicina Legal. ¿Cuál, por ejemplo? No me acuerdo. Eso te lo tendría yo que buscar y decir otro día. Vale. Y había series muy buenas hechas, y además que se han grabado en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Barcelona. Pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Sí había varias series muy buenas. Vale. Cabeza no me funciona para tanto. No te preocupes. ¿Y un libro? Un libro que... Imagínate que yo estoy estudiando medicina, ¿vale? Y digo, no sé si dedicar mi vida a la forencia. Forencia, ¿no? Sí, a la forencia. ¿Qué me recomendaría? Que leyera algo que... A ver, pero desde un punto de vista científico que sea como una Biblia, que tenemos un montón de tratados, o tú quieres algo más así... Algo más normal. ¿Algo más normal? Ahí había un libro de un forense americano que había hecho autopsias a famosos, como la autopsia de Marilyn Monroe, y ese me parece que se llama Cadáveres Exquisitos. Ese libro no me parece malo por cómo él trataba los casos y por cómo los contaba. No, y además eran casos que él había hecho, la de Natalie Wood, la de Marilyn Monroe, las había estado estudiando, y varios famosos que aparecieron en los hoteles, en habitaciones de hotel, muertos o intoxicados y tal. No me parece mal por cómo lo cuenta. Y bueno, se ven cosas curiosas. Y es algo que, hombre, con aquello de que son famosos, pues puede resultar más atractivo.
Y luego, bueno, películas y todo eso hay 20.000 que son muy buenas, pero tampoco en las películas muchas veces exageran muchas cosas, no se adaptan mucho a la vida real. Es que si no, no vendería, en verdad. No vendería. No vendería. Hay una serie que se ha hecho de Hierro, de una jueza se llama Hierro, es de Movistar. La serie se llama Hierro. Me suena, pero es muy nueva, ¿no? Muy nueva, muy nueva. Tiene 2 temporadas y creo que... Y ahí tratan casos que se adaptan bastante a lo que es el mundo judicial. No lo conozco. Pues esa serie está bien. Trabajaste en la pandemia, ¿no? Sí. ¿Y qué? Bueno, yo tengo que dar gracias a Dios porque en aquella época nosotros teníamos un director que a nosotros no nos faltó ni una FP2 ni una FP3, cuando ni los médicos las tenían, nosotros teníamos material. Pero daba miedo salir porque no era un virus que no se sabía al principio de qué iba. Sí. Las consultas y todo lo que yo te cuento sí que es verdad que se suspendieron porque se suspendieron. ¿Y cuando no identificáis un cadáver, qué ocurre? Pues a ver, sobre todo, mira, te lo voy a poner, por ejemplo, los pobrecitos que vienen de las pateras, sí, que esos vienen muchas veces sin identificar, esos se quedan en el juzgado hasta que la Guardia Civil tiene el resultado de ADN. En Marruecos sí que es verdad que puede existir cierta contrastación y por huellas, porque ya han empezado a tener un registro de huellas, y si pasado un tiempo que no te sé especificar cuánto es, no aparece nadie que reclame el cadáver o se identifique, se supone que esos cadáveres se inhuman por los servicios de beneficencia de los correspondientes ayuntamientos. Vale. ¿Qué pasa? Que luego hay ayuntamientos como el de Barbate, podrás imaginar que está también sobrepasado con este tema, porque es donde más aparecen. Pero normalmente se quedan depositados allí, se congelan hasta que se identifican o se procede a su inhumación por los servicios de beneficencia. Pues vale. Bueno. Bien, ¿no? Bien. ¿A qué edad os jubiláis? ¿Cuánto tiempo puedes estar ejerciendo tú la forense? Porque lo que tú sabes, eso se va adquiriendo con el tiempo y eso es una pena que la gente... experiencia. Sí, claro. Es que no. Sí, hombre, la experiencia que te la dan muchos casos que tú has hecho, evidentemente. Los conocimientos básicos los tiene cualquiera cuando entra, pero no es lo mismo luego haber tenido casos que no tenerlos. Pero vamos, nosotros tenemos una edad de jubilación como la de todo el mundo. Sí, ¿no? 65 años y los prorroga 67 y máximo 70, como mucho, si ya te empeñas en seguir trabajando mucho tiempo. Cuando tú te jubilas, entra uno por ti, pero ¿entra antes? No. Para ser formado, mentorizado o algo de eso, nada, ¿no? Entonces entras allí y dices, venga ya, mi plaza se quedaría vacante y llegaría un interino de los que están en bolsa de trabajo, que normalmente ya ha trabajado antes, pero no es que llegue alguien a quien yo, por ejemplo, pueda estar formando porque es quien me va a sustituir. Eso no se hace todavía, ni creo que se haga. Las plazas van por funcionariado y hasta que tú no te jubilas, tu plaza de funcionario no queda libre. Claro. Bueno, pues nada. Porque una autopsia solamente la puede firmar uno. No. En los casos de homicidio, además, es obligatorio por ley firmarlo 2. Y la tenemos que hacer 2 peritos. ¿Pero a la vez o por separado? No, en homicidio se hacen las autopsias a la vez. Vale. Se necesita que exista un peritaje por 2. Vale. Igual que las periciales de, por ejemplo, psiquiátricas del asesino, tienen que ir firmados por 2 forenses. Y normalmente hacemos la exploración 2 forenses. Vale. Entonces, en los homicidios siempre la exploración son 2. Vale. 2 forenses. Pues muchas gracias por venir. Pues nada, ya cualquier cosa que queráis, yo sigo contando historias. No, pero fíjate que una de las cosas que cuando traigo gente aquí, no es tanto la anécdota, sino como que profundizar en el día a día que hacéis. Claro. Y ustedes estáis tan... Bueno, no, todos los servicios de urgencia estamos mitificados. El bombero, el héroe que saca a los niños de los incendios y nadie se acuerda de que somos también los que limpiamos la calzada cuando hay una mancha de aceite.
pero que ustedes hacéis un montón de cosas que las películas se han encargado de mitificar de una manera. Sí, nos han que mitificado. sois policías, forenses, jueces, investigadores, criminólogos, lleváis portáis que armas. todo eso lo tenemos. Hombre, portamos armas. Yo no, bueno, el bisturí. En las películas No, vais como si fuera ahí. Nada más que el bisturí, pero que sí que es verdad que no. A ver, sí que es verdad que todo lo que te digo es que todo eso está en nuestro temario. La sexología forense, Claro, por la claro. parte de las agresiones, la traumatología por la parte de las lesiones, la ginecología va con lo otro, la criminología, la tanatología y la psiquiatría. Son las partes que engloba, que más, las especialidades que más toca nuestro trabajo. Pero bueno, ahí está. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. ¿Trabajas bien, no? Sí, estupendamente. Sí, no. Venga, lo dejamos aquí.